Grabar en esta computadora. Ya. Esta grabación exclusivamente es para que ustedes puedan después acceder a este material y revivir las clases y poder repasar sus apuntes pudiendo escuchar al profesor nuevamente y que no se les vaya nada. Va por ahí. Entonces, primero que nada, igual que la vez pasada, me gustaría comenzar dando un panorama del menú que quiero que hoy día revisemos. Me gustaría en primer lugar poder responder las preguntas que tengan ustedes sobre este texto. En segundo lugar, me gustaría que juntos empecemos a completar el cuadro comparativo de las corrientes de psicoterapia o de psicología, completando lo que corresponde al psicoanálisis. Y en tercer lugar, me gustaría que viéramos cómo esto que hemos visto juntos se podría aplicar para el análisis de los casos clínicos. ¿Por qué? Porque cuando terminemos esta clase, yo les voy a asignar la solemne número 1, que la van a realizar en parejas y tendrán que analizar un caso clínico a la luz de lo que hemos estudiado en este ramo hasta ahora. Y por eso es que me gustaría que antes lo pudiéramos hacer juntos en esta asignatura, en este espacio de clases, para que ustedes tengan un modelo de cómo es y cómo yo me gustaría o yo espero que se haga. Ese es el menú del día. 3 momentos. Aclaraciones del texto. Segundo momento, completación del cuadro comparativo. Y tercer momento, análisis de un caso clínico a la luz de todo lo que hemos visto. Entonces, comencemos con sus preguntas. Yo voy a armar aquí una pizarra. Preguntas y temáticas. Estoy atento a sus micrófonos y a su chat para que me comenten qué tipo de preguntas o dudas aparecen sobre el texto. Sobre la Profe, Adelante. yo tengo la duda sobre cuando nombraba lo constitucional, como que nunca lo entendí. Eso. Ya. El concepto de constitucional. Súper, vamos a abordarlo de todas maneras. Y es muy importante para entender el contenido del texto que leímos. ¿Qué otro tema, pregunta, concepto les gustaría que aclaráramos o profundizáramos? Estoy atento al audio y al chat. Bien. Veo que no hay más preguntas. Profe, quizás no como pregunta, pero sí como temática, como el pesimismo de Freud, como si pudiéramos ahondar un poquito en eso. El pesimismo de Freud. ¿Qué aspecto te interesa ahondar? Como el pesimismo de si se puede terminar la terapia y si se puede abreviar. O sea, yo en general igual lo encuentro bastante pesimista, pero como en esos dos puntos. Perfecto, lo vamos a abordar, Fernanda. También por Ya, el chat me perfecto, preguntan por gracias. esto del yo anormal, que obviamente es el revés del yo normal.
Vamos a hablar de esto también. ¿Estamos bien? Si alguno más tiene alguna pregunta que no haya formulado, la formule por el chat durante el camino y la trataremos de contestar. Por ahora vamos a abocarnos a estas de acá. Entonces, primero, lo constitucional. Voy a... Entonces, para entender estas preguntas, vamos a entrar al contexto de esta lectura, ¿cierto? La gran pregunta de Freud aquí es si acaso una terapia puede ser terminada. Y como vimos, no es una pregunta estéril, es una pregunta que da paso a muchas preguntas más y que van ayudando a entender qué es lo que Freud piensa y va ayudando a entender en qué consiste la terapia y qué es normalidad. Y bueno, se van planteando todos los temas que al final nos interesan a todos los psicólogos clínicos, especialmente a los clínicos. Em, y en este camino, ¿qué es lo que tiene Freud en la cabeza? Recordemos las ideas de Freud. El primer Freud, el Freud de la primera etapa de Freud, consideraba que todas las neurosis se debían a alguna experiencia traumática. Acuérdense del caso de Ana O. Freud, junto con Breuer, van descubriendo que en medida que Ana O es capaz de recordar la experiencia traumática, ella va sanando de sus síntomas histéricos. Por lo tanto, el primer Freud confiaba muchísimo en el poder de la terapia. Era cosa de recordar. Si se llenaba la laguna del recuerdo, ese bache en la memoria, entonces el paciente iba a ser capaz de sanar. Ese era el primer Freud. El segundo Freud, el de la etapa fundacional, abandona parcialmente la concepción de que la neurosis se contrae debido a experiencias. Acuérdense que Freud le escribe a su querido amigo Wilhelm Fliess, le escribe hacia entre 1895 y 1900, le escribe, mis histéricas me mienten. ¿Y con eso qué quiere decir Freud? Que toda la gente llegaba a su consulta para decirle que había sido abusada sexualmente. Y lo que Freud va empezando a sospechar es que en realidad no todos fueron abusados sexualmente, sino que en realidad muchos fantasearon con haber sido abusados o con tener experiencias sexuales tempranas, y a partir de eso habían hecho un trabajo de mecanismo de defensa para inventarse que habían sido abusados. El segundo Freud, en resumidas, empieza a considerar que la etiología de la neurosis, es decir, la causa de la neurosis, es más bien algún tipo de experiencia erótica o sexual que es impedida. O sea, ¿quién se neurotizaría? La persona que teniendo algún grado de deseo sexual en algo, reprime ese deseo. Ese es el segundo Freud. Ese Freud también era bastante optimista respecto de la terapia, porque consideraba que si la persona era capaz de asumir esos deseos eróticos en su conciencia, era capaz, por ejemplo, de darle un curso de sublimación a las experiencias eróticas, o era capaz de denegar o de hacer un juicio contrario a ese deseo erótico para no realizarlo, pero también para no enfermar. Ese Freud era era mucho más optimista, pero ya ese Freud empieza a reconocer que hay un factor constitucional. ¿Qué significa eso? Que no es necesario acudir a experiencias negativas. Basta con que el natural deseo libidinoso de la persona, del paciente,
crezca en tal medida que sobrepase los diques del yo, y esto genere enfermedad psíquica. ¿Me explico? El segundo Freud ya empieza a considerar que hay un conflicto universal. Lo vimos en el malestar en la cultura. Decía así: todos los seres humanos tenemos pulsiones sexuales. Ahora bien, la realidad y la cultura nos impiden darle completo cauce a esos deseos sexuales. Luego, todos en algún u otro grado somos neuróticos. Todos en algún u otro grado reprimimos. Todos en algún u otro grado tenemos que manejar un grado de frustración y nunca podremos ser del todo felices, ni del todo normales, ni del todo sanos. El Freud de la tercera etapa, que es el Freud de la segunda tópica, este que considera el psiquismo humano como repartido en tres instancias psíquicas, el yo, el superyo y el ello, y que además agrega junto a la libido como energía o pulsión erótica, agrega la pulsión de muerte o tánatos, se va alejando más todavía de esa, quizá esa primera como, ese primer optimismo del primer Freud, de que se podía sanar al paciente haciéndole recordar las experiencias traumáticas. Este tercer Freud considera que el trauma es como una especie de excusa para que aparezca un desequilibrio en este conflicto de fuerzas entre el yo, el superyo y el ello. O sea, en otras palabras, toda persona está amenazada de neurotizarse, de caer en enfermedad psíquica. ¿Por qué? Porque el ello tiene un monto de energía con el que está empujando hacia la realización de los deseos. El superyo está constantemente castigando y forzando al yo a llegar a dar el ancho en cuanto a lo moral. La realidad objetiva pone límites. Entonces el yo, este yo que hemos estudiado en otra ocasión, que es el esclavo de tres amos, ¿se acuerdan? El yo como esclavo de tres amos. Este yo está en constante conflicto. ¿A quién satisfago? ¿Al ello? Pero si satisfago al ello, el superyo me va a castigar y la realidad me va a castigar. Si hago lo que la realidad me indica, frustro mi ello. Para Freud, en todos hay un conflicto latente. Por así decir, habría, habría una predisposición que estaría en la constitución psíquica de todos los seres humanos, habría una predisposición a enfermar. ¿Cuál es esta predisposición? Este juego inestable de luchas pulsionales, de luchas entre las fuerzas. Entonces, no es que Freud diga que no existe lo traumático, para nada. Freud dice que lo traumático sí existe, pero lo traumático no hace otra cosa que desequilibrar este equilibrio que ya era medio inestable en la persona. Lo constitucional apunta a eso. Primero, a asumir que hay un conflicto latente en la constitución psicológica de todas las personas. Que se funda en este equilibrio inestable de las fuerzas, a saber, yo, superyo y ello. Especialmente el choque entre los deseos o anhelos del ello y los requerimientos objetivos de la realidad y la cultura. Si a esto agregamos, Freud agrega, como otro dato de la Constitución, el hecho de que en nuestra configuración energética existan dos fuerzas, ya no solamente la libidinosa, sino que ahora además la pulsión de muerte. Entonces, hay más motivos constitucionales para enfermar. Ya no solamente está este conflicto entre las exigencias pulsionales
y el malestar que ofrece la cultura, sino que además habría una tendencia inherente al psiquismo humano de buscar la destrucción y de ser agresiva, que a veces, según lo que Freud manifiesta, se canaliza hacia adentro, es decir, la persona se daña o es agresiva consigo misma mediante esta pulsión de muerte. Y a veces es este impulso agresivo que el yo dirige hacia sí mismo y que da como resultado también enfermedad psíquica. O incluso, como Freud lo manifiesta en el texto, esta pulsión de muerte se manifiesta en obstáculos insalvables y quizás en alguna tendencia del organismo vivo, del yo, de querer estar enfermo, de querer estar dañado, de querer mantenerse en la enfermedad. Resumiendo mi respuesta a lo constitucional. ¿Cuáles son las dos grandes opciones que Freud se planteaba? Si el origen de la etiología de la neurosis es debido a un trauma o es debido a algún tema constitucional. Si el primer Freud era más cercano a la idea del trauma, este último Freud dice que el trauma está, pero que es como una especie de excusa para levantar los problemas constitucionales. ¿Cuáles son los problemas constitucionales? La fuerza del ello, que choca contra los reclamos de la realidad y que el yo no puede manejar. Y si a esto le añadimos esta pulsión de muerte, de autodestrucción, nos vamos inclinando a considerar que Freud tiene en su cabeza un modelo en el que el ser humano enferma por una inestabilidad constitucional interior. Me he explicado. Eso es lo constitucional. Y dentro de lo constitucional, para agregar un poco más, Freud pone tres factores, ¿cierto? ¿Cuán alterado está el yo primero? ¿Cierto? Si el yo está muy alterado, es mucho más difícil que alcancemos un éxito terapéutico. En segundo lugar, el influjo de los traumas, ¿cierto? Es decir, mientras más traumático sea la neurosis, más posibilidades de sanar. Mientras más constitucional sea, menos posibilidades de sanar. Y tercer grado, las fuerzas de la pulsión del ello. La fuerza de la libido. Son los tres factores que Freud menciona al principio de este ensayo que leímos. Hacia el capítulo 6, él también va a mencionar esto otro que ya les comenté de la pulsión de muerte. Y en ese sentido, constitucionalmente, somos todos neuróticos. Y todos tenemos la predisposición de enfermar. Lo que pasa es que habrían personas o neuróticos más sanos, o sea, con diques más altos, y neuróticos más enfermos. Pero esta idea de un yo completamente normal, de una persona que ha conseguido dominar por completo todos los impulsos de su psiquismo, es para Freud una quimera. Es decir, Freud considera que el yo normal es ficción, es ficticio, no existe. Freud justifica que se utilice el concepto de normalidad porque hay que tener algún tipo de vara con el que medir el grado de normalidad. En otras palabras, el yo normal no existe. Lo que existe son yo anormales que se aproximan más o menos al yo normal. Pero todos somos anormales. ¿Por qué? Porque todos tenemos algún grado de fragilidad en el equilibrio de las fuerzas libidinosas y agresivas de nuestro psiquismo. Profe, pero Escucho. Freud se incluía dentro de ese todos. Es una buena pregunta, habría que preguntarle a él. No sabemos si es que él se consideraba o no se consideraba sano. La verdad es que no lo sabemos.
pero probablemente se consideraba como probablemente de los individuos más cercanos al yo normal. Es posible de pensar eso. Porque solamente él se da permiso a sí mismo para que nadie lo analice, ¿cierto? Recordemos que Freud es el único terapeuta psicoanalista que no se somete a psicoanálisis. Él se va a autoanalizar. A todos los demás psicoanalistas les pide como obligación que se analicen con él. Dicho de otras palabras, él es el único capaz de autoanalizarse y por lo tanto de transmitir a los demás esta salud. Eso nos hace pensar que quizás él se consideraba bastante sano. Sí, por eso iba la pregunta. Porque a mí, o sea, opinión personal, como que a veces considero que él no se incluye mucho en sus planteamientos. En estricto rigor no es necesario que él se incluya como persona, porque él está haciendo un análisis de los seres humanos en general. No es necesario que él se incluya, pero por las actitudes que conocemos de su vida privada, tenemos derecho a pensar que probablemente él tenía una alta opinión de sí mismo, y tenía una alta opinión de su estado saludable psíquico. Entonces, Freud se debate entre esto, se debate en cuán constitucional es la neurosis. Y como ya les dije, él llega a la conclusión de que todos por constitución somos neuróticos. Agrego una cosa más. Dentro de estos factores constitucionales que hacen que uno enferme, está el antecedente constitucional que Freud aporta en el capítulo 8, a saber, la influencia de la angustia de castración y del complejo de Edipo en la configuración psíquica. Freud considera que, que el complejo de Edipo viene a ser como la roca dura, la roca base del psiquismo humano, y que por lo tanto el psicoanalista solo puede contentarse con llegar hasta tocarlo. No lo puede procesar, no puede ayudar al paciente a que lo procese, porque según Freud, en su experiencia, ningún varón va a estar dispuesto a abandonar sus pretensiones de superioridad absoluta, entre comillas, de ser el macho alfa, y ninguna mujer va a estar completamente dispuesta a resignar su deseo de tener el pene. Toda mujer, para Freud, en algún grado va a querer tener este pene, es decir, ser hombre. Y como no se va a resignar nunca de esto, entonces tanto mujeres como hombres jamás van a poder sanarse del todo respecto del complejo de Edipo. Siempre van a estar en algún grado de conflicto psíquico debido a eso. Y por eso, y con ese punto, Freud cierra su análisis y dice, el análisis teóricamente no tiene término. No hay ninguna terapia para Freud en que uno puede decir, estimado, hasta aquí llegamos, que le vaya bien y que esa persona nunca más tengamos la certeza de que nunca más va a enfermar, de que nunca más va a tener algún conflicto. ¿Cierto? Esa es la idea de Freud. La terapia nunca termina. Siguiendo la pregunta que me hacen en el chat. En la práctica, en cambio, claramente la terapia tiene que tener algún término. Es muy poco práctico que la terapia nunca termine. Pero termina con criterios prácticos. ¿Qué quiero decir con esto? Termina cuando el terapeuta juzga que el paciente tiene ya cierta estabilidad para seguir adelante solo, juzga que el paciente ha construido diques suficientemente grandes para poder en un futuro lidiar él solo con sus propios problemas y desequilibrios pulsionales. Y, y en ese sentido, ahí se da término la terapia.
Es decir, el terapeuta no busca que el paciente llegue a ser como perfectamente sano, sino que buscaría que tenga una serie de condiciones suficientes para que el paciente, primero, cancele los síntomas que le aquejaban y segundo, pueda seguir adelante y pueda enfrentar futuros desequilibrios psíquicos. ¿Es esto pesimismo? ¿Es pesimismo considerar que la terapia no termina nunca, que es imposible blindar por completo a un paciente de que vuelva a enfermar? ¿Es pesimismo o es realismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es pesimismo o realismo? Realismo, realismo. Dos personas dicen que es realismo. ¿Alguien quiere opinar por el micrófono? A ver. Es que en un grado, igual hay una verdad que uno, a pesar de que haga terapia, a la persona igual le puede pasar una multiplicidad de cosas y puede volver a terapia. Entonces igual Freud acierta en un punto. Profe, yo creo que es pesimismo porque te dice como que ninguna persona podría sanarse completamente, excepto él, porque él nació sano, por así decirlo. Así que creo que es pesimismo. Está buena la pregunta. ¿Realismo o pesimismo? Aquí vamos a tratar de analizar esto con el auxilio de la perspectiva de la psicología integral de la persona. En la psicología integral de la persona, ¿es posible que una persona logre domesticar o dominar por completo sus afectos y que sea capaz de conducir su vida de manera racional, em, actuando y viviendo por razón y con afecto? ¿Será posible en la psicología integral de la persona? ¿O en la psicología integral de la persona se aspira a que la persona sea continente toda su vida y toda la vida esté en conflicto con su emoción y esté haciendo un gallito? ¿Qué creen ustedes? ¿Será la psicología integral de la persona demasiado optimista al considerar que se puede llegar a algún grado de virtud? ¿Peca de ingenua? O sea, Buena yo pregunta. creo que no peca de ingenua porque se supone que a través de actuar con afecto y con razón se llegaría a la felicidad y eso permitiría que las personas seamos felices en el fondo. Aquí es necesario que retomemos ese esquema que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan en que decíamos que de alguna manera Freud se quedaba solamente con la dimensión sensitiva? ¿Se acuerdan? En este punto ese mismo esquema nos va a ayudar. De alguna manera Freud considera que estas pulsiones sexuales, este ello, es incapaz de cambiar. Para Freud siempre va a haber una especie de necesidad o pulsión sexual solicitando satisfacción de una manera desmedida. Por lo tanto, habría que reprimirla o habría que sublimarla o habría que hacerle algo. Pero para Freud estamos obligados para siempre a vivir bajo ese conflicto. Lo que Freud no tomaba en cuenta es que este lado de los afectos, digámoslo así, el ello, por ejemplo, cuando es dominado, de manera recta por el yo,
o por la parte racional. Y digo de manera recta, porque me refiero a un dominio que no es en base a la represión, que no es en base a mirar en menos la parte sexual o la parte animal, sino de mirarla de manera integrada. Freud desconocía que esta parte del psiquismo humano podía modificarse y podía templarse. Para Freud es inconcebible, por ejemplo, la virtud de la templanza o de la castidad, la posibilidad de que los impulsos sexuales sean dominados y que dejen de jugar malas pasadas. Para Freud eso es imposible. Y en ese sentido él es pesimista. Pero no es pesimista en su observación de que muchas veces las personas terminan las terapias y después vuelven a enfermar. En eso no es pesimista, es realista. Y todos podemos saber por experiencia, porque nos han contado, que muchas veces la psicoterapia tiene algún tipo de término y después pueden retomarse, ¿cierto? Quizá el pesimismo en Freud está en cuáles son las razones que él da para explicar este hecho de que la terapia nunca termine. Él da razones constitucionales, dice, se debe a la manera como está armado el ser humano, se debe a su constitución, a sus fuerzas pulsionales, se debe al complejo de Edipo. Desde la psicología integral de la persona quizás tengamos un entendimiento distinto. Se podría decir que el estado de virtud se puede alcanzar. Ahora bien, lo propio de la psicoterapia no es llevar al paciente al estado de virtud. ¿Cómo, profe? ¿Qué está diciendo? La psicoterapia, en la psicología integral de la persona, se contenta con que el paciente elimine los obstáculos, ese experimentum patológico que impedía que la parte afectiva sea dócil al gobierno de la razón. El psicoterapeuta no espera acompañar a la persona hasta que llegue a la perfección de la virtud, porque ese camino de virtud puede tomar muchos años, puede tomar mucho tiempo. Profe, Escucho. yo ahí tengo una duda. No sé si entendí mal el semestre pasado en psicopatología y mal moral, pero hubo un momento que el profesor Benjamín dijo que en el fondo el actuar del psicólogo se va a llevar siempre que hay una psicopatología, y por eso se da la distinción entre psicopatología y mal moral. En ese sentido, igual ahí el psicoterapeuta no tiene mucho que hacer frente a un mal moral. ¿O sí? El psicoterapeuta, en sentido estricto, se especializa en problemas psíquicos, es decir, en psicopatología. Y debería ser experto en ayudar al paciente a liberarse de los obstáculos de la psicopatología. El asunto del crecimiento moral no es propiamente o de manera como recta el objetivo de la terapia. No obstante, en la realidad, muchas veces los psicólogos sí nos toca abordar el tema moral o el tema ético y nos toca iluminar al paciente al respecto y muchas veces darle algunas pautas para que la persona reflexione en torno a temas morales. O sea que hay que distinguir, a ver, lo digo de otra manera. Un profesor, ¿para qué está en el colegio? Bueno, para enseñar la materia, me vas a decir, ¿cierto? Para hacer una buena clase de castellano, sí, claro. Eso es en recto, esa es su función. Pero todos sabemos que además de eso, los profesores cumplen otras funciones que no están en el contrato, como por ejemplo, escuchar a un alumno cuando se le acerca con algún problema. De repente interrumpir la clase y decirle a algún alumno que no es correcto que le moleste al compañero, sino que tiene que respetarlo porque es una persona digna. O sea, el profesor se ve enfrentado a hacer más cosas de aquellas, que aquellas por las que les pagan al profesor. ¿Me explico?
Del mismo modo, el psicólogo muchas veces se ve enfrentado a tratar temas que no son previamente de psicopatología, aunque en realidad su función específica es esa. No sé si te contesto. Sí, pero en ese sentido igual siento que hay como una limitación, igual como como que lo dice Freud. Como que siento que en ese sentido igual es súper complejo como en una psicoterapia, como poder cambiar como la moralidad de alguien. O sea, me pongo, por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si me llega una persona que es corrupta? Por mucho que yo tenga todas las herramientas, no voy a poder cambiar como algo que está tan metido en el mismo, lo mismo que una persona mentirosa. Si me llega a terapia, tampoco voy a poder encararlo y decirle como tú eres un mentiroso. Entonces ahí siento que también hay un punto, como que no sé. Sí, sí, no olvidemos también. Bueno, fíjense que para Freud el tema moral no... Freud, que analiza con mucho cuidado todo lo que tiene que ver con psicoterapia, ni siquiera menciona el tema moral, ¿se dieron cuenta? En ningún momento menciona la importancia de la moralidad, del actuar ético para ser feliz. Bueno, y esto ya sabemos por qué, sí, ya leímos, la semana pasada leímos El corazón de Freud y nos dimos cuenta que él es un hedonista, que él adscribe a una felicidad que es inalcanzable, que para él el tema moral es irrelevante, porque al final él reduce la moral a un tema cultural, ¿cierto? No lo ve como algo que tenga una realidad auténtica en el ser humano. Desde el punto de vista de la psicología integral de la persona, eh, tú estás describiendo al vicioso, ¿cierto? Al que miente y no quiere cambiar su manera de mentir, o al que es corrupto y no quiere dejar de ser corrupto. Pues bien, la experiencia demuestra que las personas con vicio o viciosas no suelen llegar a la terapia. No llegan a consultar. Y si llegara a consultar a alguien que dice, yo me doy cuenta que soy corrupto y no quiero ser corrupto y quiero cambiar, entonces ya es incontinente. Y en ese momento sí podemos ayudarle a solucionar la psicopatología que le impide ser una persona honesta. Pero si la persona es mentirosa o es corrupta y no lo quiere cambiar, probablemente tampoco va a llegar a psicoterapia. Resumiendo, porque nos vamos acercando al final de este módulo. Resumiendo lo que dice Freud y a la luz de la psicología integral de la persona. También la psicología integral de la persona considera que es difícil sanar a una persona, especialmente cuando ha sido muy dañada por experiencias patológicas, y esto ha influido mucho en su manera de ser y en la fuerza de sus afectos. También la psicología integral de la persona considera que algunas personas tienen como más fuerza en algunas emociones que otras, y que el temperamento, que es constitucional y que es biológico, sí influye en el tratamiento. La diferencia es que para Freud la limitación para que el paciente sea sana y feliz es absoluta. Si la semana pasada veíamos que para Freud el paciente nunca va a llegar a ser feliz, en el texto de hoy día nos damos cuenta que para Freud el paciente nunca va a llegar a ser completamente sano. La psicología integral de la persona, en cambio, sí considera que se puede alcanzar un grado de salud que permite que la persona después pueda encaminarse hacia la virtud, y sí considera que la persona mediante el ejercicio de una virtud consolidada puede llegar a experimentar una felicidad que es más que pasajera, sino que es permanente. Pero tampoco seamos ingenuos en el sentido de pensar que todo esto es tan fácil, ¿cierto? Va por ahí el asunto. ¿Les sirve? ¿Les ayuda? ¿Alguna duda que quede pendiente? Sí, la cápsula decía que mientras más constitucional, menos posibilidad de éxito terapéutico. Efectivamente, Freud dice que mientras más traumático sea el problema, más posibilidad hay de revisitar el trauma, de absorberlo en el yo, de darle una significación distinta, de sanar.
Pero mientras más constitucional, o sea, mientras más se deba a elementos constitutivos, menos posibilidades de llegar a un término en el que la persona llegue a ser sana. El pesimismo de Freud, para terminar una palabrita sobre eso. Freud dice que no se puede terminar la terapia y ya sabemos por qué. Porque también el esquema antropológico de Freud es limitado y considera que el ser humano no es otra cosa que un animal que no puede ser feliz y que va a retornar al polvo. Si se puede abreviar, Freud considera que no, porque tiene un ritmo y un tiempo, y en parte algo tiene razón aquí, porque hay mucha gente que de repente tiene el furor de querer hacer terapias cortas, terapias breves, exitosas, en 4 o 5 sesiones sanar de todo. Y la verdad es que entrar en la intimidad de la persona de uno y hacer todo un proceso psicoterapéutico implica un trabajo arduo. Y si uno quiere una solución rápida y superficial, puede llegar a lograrla en 5 sesiones, sí. Pero, así como resuelve un problema puntual rápido, no resuelve los problemas de fondo. El tema es que para Freud los problemas de fondo no son resolvibles jamás. Ese es el problema de Freud, que no solamente dice que no hay terapia rápida, sino que incluso la terapia más larga jamás va a poder sanar del todo a la persona, sino que a lo más se puede contentar con llevarla y acercarla a este yo normal. ¿Cómo estamos hasta acá? Había alguien que en el chat habló esto de la mujer que nunca, esto que explique esto, de que la mujer nunca va a abandonar del todo el deseo de volverse masculina. ¿La mujer quiere ser masculina? ¿Qué diría Freud? Freud diría que sí, que la mujer quiere tener el pene, porque se siente inferior por no tener el pene. Quizás Freud diría que toda esta ola de feminismo no es sino una especie de deseo social de las mujeres por reivindicar su derecho a tener pene. En otras palabras, Freud quizás consideraría que el movimiento feminista es un movimiento masculinizador de la mujer. Porque diría Freud, en vez de que la mujer acepte que es inferior, lo que está haciendo es luchar por ser igual al varón. Estoy intentando imaginar cuál es el análisis de Freud, ¿cierto? No, Freud entendería el feminismo desde un punto de vista psicoanalítico diciendo que aquí hay un tema edípico, claro. Es la mujer que quiere igualarse al varón, que quiere tener el pene de nuevo. Pero no quiere tener el pene mediante una relación de amor con un varón, quiere tener el pene por sí sola. ¿Cierto? Eso diría Freud. Lo cierto es que para Freud la mujer tiene una aspiración masculina, en el sentido de no quiere ser del todo dominada, no quiere ser del todo pasiva, quiere tener un rol, quiere ser protagonista. Y Freud dice que la mujer nunca va a abandonar eso. Recordemos que Freud también tiene una raigambre judía, y para los judíos el varón es superior a la mujer por constitución. Digamos que el hecho de tener pene hace al varón superior a la mujer por sí solo. La mujer vendría a ser como una especie de hombre castrado. Esto mismo Freud lo lleva al plano psicoanalítico, ¿cierto? Va por ahí. Esa es la idea de Freud. La mujer quiere ser masculina. La mujer quiere tener poder. Acuérdense que en el esquema de Freud, el tener el pene grande, el tener el falo grande, es sinónimo de tener el poder, tener la última palabra, ser el más activo. En última instancia, ser el macho alfa. O en el caso de la mujer, llegar a ser la mujer alfa, ¿cierto? La mujer que decide con qué hombre se mete y la que es dueña del matriarcado. Quizás Freud por ahí haría algún tipo de interpretación. Bien, siendo las 4:36 minutos, nos vamos a dar
15 minutos, es decir, a las 4:51, volvemos para la segunda parte del seminario de tesis.